Qué bueno sería que nuestra palabra ni nuestra predicación fuera fundada en la sabiduría de los hombres, sino fundada en el poder de Dios, en demostración de espíritu y de poder. Esa fue la decisión del apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios, que no fuera fundada con nada, que no fuera el poder de Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura, alabados a Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos, háblanos. Toma este tiempo, Señor, haz lo que bien te parezca, pero te necesitamos. Necesitamos que tú hables, necesitamos que tú ministres y necesitamos que en el nombre de Jesús la palabra tuya sea confirmada con demostración de espíritu y de poder. En el nombre de Jesús te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es grande. Aleluya. Cuando pensaba en esto y recibía la administración de parte de Dios, entendía que es muy importante recalcar sobre este tema. Porque si Pablo, y creo que es el ejemplo que tenemos en la Biblia, el de los Corintios, pero creo que fue el ejemplo de Pablo durante todos sus viajes misioneros, que él tenía siempre como propósito no hacer que una iglesia fuera fundada en la sabiduría humana, en la sabiduría de las palabras, sino en la demostración de espíritu y de poder. Él entendía la importancia que tiene que la iglesia esté fundada en demostración de espíritu y de poder. Porque es el Espíritu Santo el que cambia, es el Espíritu Santo el que transforma, es el Espíritu Santo el que toca los corazones y liberta, es el Espíritu Santo el que sana, es el Espíritu Santo el que trae, alabados a Dios, tantas cosas lindas en medio nuestro que lo necesitamos. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo se está manifestando, es el mismo poder de Dios. Alabados a Dios. Ahora, cuando yo estaba meditando en compartir con ustedes esto, el Señor ponía en mi corazón que debía hacer una aclaración acerca de esta epístola a los Corintios. Y la aclaración consiste en que vamos a ver en esta epístola cómo se estaba manifestando ese espíritu y ese poder en esta iglesia. Que no era algo sencillamente que no se podía palpar o que no se podía ver. Porque muchas iglesias pudieran decir: bueno, en mi iglesia se manifiesta el espíritu y poder. Bueno, ¿y de qué manera? Bueno, de la manera es que la gente está recibiendo al Señor, la gente está madurando, la gente crece en el Señor, la iglesia está creciendo. Y usted me puede decir: oh, eso es demostración de espíritu y de poder. Pero cuando usted revisa la iglesia de los Corintios, usted se da cuenta que Pablo no se estaba refiriendo a un simple mensaje y que la gente sea edificada y que les guste el mensaje y que vuelva cada domingo. Hoy las iglesias, y hay muchísimas iglesias así, y nosotros tenemos que ser conscientes que así muchas veces estamos nosotros también. Por eso tenemos que revisar a qué Pablo se refería. Pablo en esta epístola, desde primera a los Corintios capítulo 4 verso 20, él deja claro y dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Primero a los Corintios capítulo 12 verso 1, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. O sea, no quiero que ignoréis. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Pablo está enseñando y está diciendo: no quiero que la iglesia ignore. Y es triste ver cómo la iglesia hoy, y hablo no sobre ustedes, hablo la iglesia a nivel mundial, cómo ignora acerca de los dones del Espíritu Santo. Sí, de tal manera que han ignorado tanto que han dicho que ya no son para este tiempo muchas de estas iglesias. Que ya no existen los dones espirituales. Como algo que Pablo decide y dice que no se puede ignorar, nosotros vamos a ser capaces de decir que para este tiempo no hay dones del Espíritu Santo. Sí, y es triste porque son grandes hermanos, valiosos hermanos, personas con
compromiso con la palabra de Dios. Pero cuando se enfrentan a la necesidad de que se manifieste el poder del Espíritu Santo, lo dejan a un lado. Y son los llamados cesacionistas, que dicen que ahora ya no hay más movimiento del Espíritu Santo, ni dones del Espíritu Santo, ni dones de milagros, ni nada por el estilo. No hay palabra, no hay texto, no hay cómo demostrar que eso no es para este tiempo. Dios no ha cambiado. Dios sigue y quiere seguir fundando su iglesia, no en sabiduría humana, de humana sabiduría, sino en poder de Dios, demostración de espíritu y de poder. Y por eso Pablo empieza a explicar acerca de los dones. Dice en el versículo 7, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada, acá está uno, ¿verdad? Les dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia. Y no puedo detenerme en la explicación de todos estos dones, pero precisamente palabra de sabiduría es esa capacidad sobrenatural, alabados a Dios, que da Dios para darle sabiduría al hombre. Palabra de ciencia para que pueda conocer. Palabra, dice, por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Es un don también la fe. Aparte de, hay fe salvadora y fe para vivir una vida cristiana, hay un don de fe también. Mire este don interesante. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. La iglesia de los Corintios no era la iglesia, no estaba llena de apóstoles. La iglesia de los Corintios no estaba llena de profetas. La iglesia de los Corintios era una iglesia como tú y como yo, pero que a cada uno Dios le había dado dones. Y ese es el deseo de Dios. Es triste que gran mayoría de la iglesia llegará al cielo y no va a poder decir que ha experimentado o ha podido vivir lo que eran los dones del Espíritu Santo. Es triste que pase así, porque van a llegar al cielo, yo no dudo de eso. Lo que sí es triste es que Dios, habiendo provisto a la iglesia con las manifestaciones de su Espíritu Santo y el poder de Dios, la iglesia se lo haya perdido. Aleluya. Gracias. Y para colmo lo ha justificado y ha buscado forma de justificarlo, queriendo hablar o decir de una famosa era apostólica, o que sencillamente era para aquel tiempo solamente ya, hasta que se formara el canon de las Escrituras, cuando vemos que no existe tal cosa en la Escritura. No hay asomo de la Escritura para decir que hay cesacionismo. Nosotros somos continuismo, nosotros continuamos, creemos en el continuismo, nosotros creemos que hay continuidad de los dones del Espíritu Santo. Ahora, no crea que no vamos a advertirle sobre eso, porque tristemente muchas de las iglesias que han dejado de creer es precisamente por los excesos y por el abuso que se ha hecho a esto que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y por eso el Señor quiere ministrarnos hoy. Dice, y a otros el hacer milagros. Si hubiera sido nada más para los apóstoles, hubiera sido específico. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Estamos hablando de cosas espirituales, cosas sobrenaturales en medio de la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, amén, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta palabra no se pudo haber quedado en el siglo 100 o en el siglo 1, perdón. Esta palabra es una palabra para hoy también, aleluya. Amén. El Espíritu Santo sigue repartiendo como Él quiere. Amén. Versículo 29 del capítulo 12 dice, ¿son todos apóstoles? Preguntas retóricas que nos están diciendo nosotros. Una respuesta que ya está evidente. Claro que no todos son apóstoles. Claro que no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? Claro que no todos son profetas. ¿Todos son maestros? Claro que no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? Claro que no. Porque es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. Aleluya. Como Él quiere. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Claro que no. Todo tiene su respuesta evidente, porque es una pregunta que ya viene en sí la respuesta. ¿Hablan todos lengua? Evidentemente que no. ¿Interpretan todos? Tampoco.
procurad pues los dones mejores. Amén. Aleluya. Como alguien que recibió revelación del Espíritu Santo y fue y escribió las epístolas por revelación del Espíritu Santo, nos va a aconsejar, sabiendo que era algo que iba a perecer o que iba a detenerse en el tiempo hasta que Cristo viniera, nos va a decir que procuremos los mejores dones. ¿Cómo era eso? Porque sabía que era para todos los tiempos. Porque toda la iglesia que leyera esa epístola iba a entender que tú y yo tenemos que procurarlo en el nombre de Jesús. Y que tenemos que procurar que Dios se mueva en medio nuestro. Y que los dones del Espíritu Santo están en medio nuestro. Aleluya. Pero mire lo que dice el verso 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aleluya. Qué lindo este versículo. Este versículo ha sido sacado del contexto por los cesacionistas muchas veces, no lo digo que todos, y lo han usado para decir, aquí está la clave, el camino más excelente. Eso significa que los dones no es un camino excelente, que los dones no es un camino a seguir, que el camino a seguir es el camino que Él va a mostrar. ¿Cuál es el camino que estaba mostrando Pablo? Pablo estaba mostrando el camino del amor. Él comienza a hablar en el capítulo 13 acerca de la preeminencia del amor. Y cuando él está hablando de la preeminencia del amor, nos está enseñando cuál era el camino. En otras palabras, Pablo estaba dejándonos claro que si tú y yo tenemos dones, si tú y yo tenemos lengua, si tú y yo tenemos sanidad, si nosotros podemos hacer milagros, si nosotros podemos ver la gloria de Dios en medio nuestro, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Por eso el camino del amor es el más excelente, porque primero tiene que ser hecho con amor. Amén. Ahí donde la iglesia pudo haber fallado. Por eso comienza, y no voy a leer el capítulo 13 completo. Hay más revelación de parte de Dios en este capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso el amor es el camino más excelente. Pero cuando usted revisa, hermano, estas expresiones, está claro. O sea, yo puedo tener lenguas, puedo tener dones de sanidad, yo puedo tener don de fe, yo puedo hacer milagros y aún hacerlo sin amor. Eso está ahí. Pero lo que nos está diciendo muy claro también es que tenemos que preocuparnos no solamente por hacer y tener los dones mejores, sino preocuparnos sobre todas las cosas por el amor. El amor debe ser la preeminencia, el amor debe ser lo primero. Pero eso no nos autoriza a quitar lo otro. En otras palabras, cuando Pablo estaba diciendo muy claro, yo puedo tener esto, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, esto es importante, pero hay que tenerlo con amor. Ese es el camino. Después del capítulo 14 hay toda una disertación de cómo entrar en el orden en esos dones del Espíritu. No hay un rechazo, no hay una forma para decirnos que no podemos tener los dones del Espíritu Santo en medio nuestro. Al contrario, hay todo un deseo del apóstol Pablo a que esos dones continúen, pero que se haga todo decentemente y con orden. Eso es otro de los problemas que hemos tenido nosotros, los que creemos en la continuidad. El problema del orden, el problema de la decencia, el problema de hacer las cosas como se deben hacer. Y ahí es donde nosotros, sé que hay muchos hermanos que son nuevos, que quizás no están entendiendo todo. Quiero,
poder tratar de explicarlo lo mejor posible para que usted entienda. Pero lo cierto, hermanos queridos, es que cuando yo veo aquí esto que acabo de leerle y que me imagino que ustedes leyeron, ¿pudieron leer? No, porque veo que ya se quitó ahí de la pantalla. Espero que cuando usted vio esto, usted se da cuenta que Pablo se estaba refiriendo claro a ese poder, a esa demostración de espíritu y de poder. Que él estaba fundando la iglesia y deseaba que la iglesia de los Corintios, así como todas las demás iglesias, pudieran participar de esa demostración de espíritu y de poder. Que hubiera dones del Espíritu Santo, que hubiera esos milagros y esas señales para que el mundo crea también, para que las personas vean a Dios en medio nuestro. Nosotros necesitamos eso. Nosotros tenemos un gran reto, hermano. Un reto grande. Y el reto se hace mayor, hermano, por los abusos que han habido. Por las tristemente abusos que se le ha dado a los dones. Por eso muchas personas renuncian, incluso personas que son continuistas, que creemos en la continuidad de los dones, ya prácticamente no lo buscamos y no lo anhelamos, porque precisamente los abusos nos hacen detenernos. Nos hacen, esto no lo quiero. Y apagamos el espíritu. Y no le damos libertad a las obras del Espíritu Santo. Y no procuramos los mejores dones. Y no buscamos que Dios se manifieste en medio nuestro. Porque precisamente se ha abusado muchas veces. Pero nosotros lo necesitamos. Amén. Es triste que nosotros lleguemos al cielo pudiendo ser una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva, donde Dios va a hacer cosas lindas, donde Dios sane todavía, donde Dios hace milagros, donde Dios se manifieste de una manera especial, y que nosotros, pudiendo tener eso, alabados a Dios, no lo tengamos, no lo participemos, no lo aprovechemos. Dios quiere sanar todavía, Dios quiere libertar todavía, Dios quiere hacer milagros todavía. ¡Aleluya! Él es Dios. Amén. Ahora necesitamos la demostración de espíritu y de poder en medio nuestro. Y cuando yo pensaba en esto, recordaba, cuando oía el mensaje, una vez más, recordaba que yo les puse el ejemplo de Elías. Elías, alabados a Dios, se enfrentó más o menos a una disyuntiva como nosotros. El pueblo estaba completamente alejado de Dios. Le había dado la espalda a Dios. El pueblo tenía un rey que estaba matando incluso a los profetas y estaba persiguiendo a todos los que tuvieran que ver algo con Dios. Y Dios le dice: ve y preséntate a ese rey, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Ve y preséntate, ve a dónde está él. Y Elías, de una manera tremenda, de una manera valiente, de una manera, yo digo, hermano, arriesgada, decide darles a ellos una oportunidad. Y la oportunidad era: vamos a hacer esto, reúnan todos sus profetas y hagan un sacrificio, y yo voy a hacer lo mismo, y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. El Dios que responda enviando fuego del cielo, ese será Dios. Qué reto, ¿verdad? Qué tremendo. Nosotros necesitamos arriesgarnos de esa manera y creerle a Dios que Dios puede hacer cosas lindas en medio nuestro todavía. Que Dios puede derramar su gloria en medio nuestro todavía. Que Dios puede visitar a su pueblo con avivamiento todavía. ¡Aleluya! Y que puede sanar y libertar, porque Él es el Dios todopoderoso. Elías decidió hacerlo. Ahora, Elías no quería falsificaciones. Elías no quería inventos. Elías sabía que esto no tenía que ver con psicología. Es triste, pero es real, que cuando estamos motivados por esto, de ser llenos del Espíritu Santo y de demostrar que Dios está en medio nuestro a través de dones espirituales, muchos hemos caído en usar técnicas humanas engañosas y que tristemente ha afectado a muchas personas.
Y les voy a explicar brevemente algunas cositas. Y no es que los recibimos en ningún seminario pentecostal. A nadie nos enseña. Las personas que hemos tenido como profesores han sido gente pegadas a la Biblia. Somos fundamentalistas. Amén. Creemos en la palabra como la única regla de fe y conducta. Sí, Señor. Y no hay ninguna enseñanza de esa. Pero en el camino, si yo soy un siervo de Dios y yo soy continuista y yo creo todavía en los dones, tengo a veces esa presión de que algo tiene que pasar. Y muchos evangelistas han caído en eso. Y a veces han usado psicología. Y usan la sugestión. Y le dicen a la gente, Dios te está sanando. Y Dios no está haciendo nada. Y Dios se está moviendo. Y Dios no está moviéndose nada. En una ocasión un pastor se paró delante de una iglesia pentecostal. Y se lo digo con toda sinceridad. Esto pasó de real. Y este pastor dijo, ahora acabo de ver un ángel que está entrando a la iglesia. Y el ángel está ahora sanando y está libertando. Y mira, está tocando a las personas. Y las personas automáticamente empezaron a brincar y a saltar y a dar ruidos y a hacer de todo. Y ahora este ángel está ahora aquí por la mano izquierda. Y las personas automáticamente empezaron a saltar y a brincar. Y ahora el ángel está haciendo esto. Y las personas empezaron a brincar y a saltar. Y después que él ya tenía revolucionado toda la iglesia, dijo, eso es mentira. Sugestión. Psicología. Falso. Si Dios se mueve, se mueve. Si no se mueve, que no pasó nada. Seguimos adelante. Pero no podemos caer en eso. La primera vez que fui a una iglesia, por supuesto, de niño nací en el evangelio, mis padres se apartaron, pero cuando ya era adulto, tenía 17 años, yo fui a la iglesia. Y fue en una campaña evangelística de poder de Dios y de milagro, del evangelista Mendoza. Mi abuelo estaba ayudando a Mendoza a poner a las personas y muchas veces le ponía las manos atrás para que cuando se cayeran no se dieran golpe o no pasara nada. Y recuerdo cuando mi abuelo, que estaba ahí, vio que era yo el que había pasado adelante, le dijo a todo el mundo, ni lo toquen. El evangelista ni me tocó. Cuando yo abrí los ojos estaba en el piso. Pero algo había pasado en mi corazón. Algo había sucedido en mi vida. Desde ese momento dije, yo quiero creer en Dios. Yo quiero conocer a Dios. ¡Aleluya! Nadie me tocó. Pero hoy nosotros muchas veces evangelistas, para que Dios demuestre que está ahí, no solamente le ponemos las manos, sino que lo empujamos y le arrancamos el cuello. Para ver si se cae de alguna manera. Sugestión. Falso. Eso no es de Dios. Cuando usted vea cosas como eso, díganle a esos apóstoles o supuestamente apóstoles, a esos evangelistas, díganle a toda esa gente que tiene el poder de Dios, que parece que lo tienen en la mano, váyanse a los aeropuertos llenos de gente y empiecen a ponerle manos a la gente a ver si se va a caer o no. En una iglesia, mire hermano, la iglesia es fácil de sugestionar. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo todo el tiempo, Dios está aquí, como hizo este pastor, hay un ángel que está haciendo esto, y usted empieza a sugestionarse, a entender, a creer, y mire, estoy siendo muy franco con ustedes. Eso no es lo que queremos para nosotros. Amén. Si Dios lo va a hacer, queremos que Él envíe fuego del cielo. Amén. Y lo haga Él. Y si no, está bien. Pero voy a creer que Él lo hace. No voy a decir que no lo siga haciendo. Voy a seguir enseñando que Él lo hace. Amén. Aleluya. Amén. No se ha cortado su mano para obrar. Sí, amén. Él no ha cambiado nada. Aleluya. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Y si las personas empiezan a ver esto, aleluya, ya son fáciles de engañar. Y entonces cuando pasan a los lugares parece que... Yo recuerdo como evangelista, yo caí en eso. ¿Por qué tengo tanta experiencia? Porque yo caí en eso. Porque yo me tuve que arrepentir de eso. Yo recuerdo que mi primera campaña evangelística fue en la ciudad de Minas, donde pastoreaban mis tíos, que quiero que algún día estén con nosotros predicando aquí, Tony y Josefina Rosell. Aleluya, Tony Jaume. Y ellos estaban ahí en Minas y me invitan. Yo era un joven que ya estaba predicando y Dios me estaba usando, haciendo milagros y cosas. Dios estaba haciendo cosas por su misericordia. Pero recuerdo que yo había visto a otros evangelistas que empezaban las personas a caerse
Y como evangelista nuevo yo estaba ilusionado. Y recuerdo cuando empezó Dios a sanar, teníamos un estomatólogo a la mano derecha que revisaba a las personas cuando orábamos por ellas y encontraban empastes dorados, encontraban empastes plateados. Usted puede decirme, no, a mí me han dicho que eso es falso. Pues quiero decirte que ahí había un estomatólogo estudiado por la ciencia de Cuba y ateo que estaba diciendo, esto es real, esto no lo hacemos en ninguna parte, esto es algo sobrenatural. No podían entenderlo. Amén. Que no es bíblico. Claro, no aparece en la Biblia, pero tampoco es antibíblico, porque Dios nos dijo que íbamos a hacer milagros. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre, aleluya, vamos a hacer cosas grandes. Cosas mayores. Aleluya. Cosas mayores harán, dice la palabra. Pero recuerdo que había un joven, sugestionado también. Yo lo digo ahora, porque pasé y empezó a caerse. Y aquello yo empecé como si aquello fuera un juego. Un jovencito. Empecé a orar por él y se caía. Y le levántalo otra vez. ¡Pum! Y se caía. Y le hacía. Y se soplaba y se caía. Parecía una pluma. Y recuerdo a mi tío y mi tía me dijeron, no, para eso. Esto no es un show. Y ahí me quedé. Ahí empecé a entender. Si no hubiera tenido alguien que me hubiera parado, hubiera caído en lo mismo. Sí, Señor. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué engañar a la gente? Si Dios no está haciendo algo, ¿por qué engañarlo? Queremos que Dios haga algo. Hay gente que vive de eso nada más, que renuncia a la palabra, que renuncia hasta a la Biblia, por las emociones, sensacionalismo. Iglesias basadas en emociones, en sentir. ¿Cómo estuvo la iglesia? Yo sentí hoy, cómo me moví. Pero dejaste algún pecado, te arrepentiste de algo. No, pero yo me moví. Pero ya perdonaste a la persona que... No, yo no perdono, pero yo me moví. Sensaciones, buscando sensaciones. Elías estaba enfrentándose a eso y Elías dijo, mira, yo sé cómo adoran los Baales, yo sé cómo lo hacen. Ellos se basan en sensaciones y ellos van a tratar de hacer mil cosas para que ese fuego descienda. Y yo voy a hacerlo diferente y voy a pedirle a Dios que haga un milagro genuino y real y que nadie dude. Que nadie dude de lo que está pasando. Que todo el mundo pueda reconocer que Dios es real. Y los falsos profetas de estos dioses comenzaron a hacerlo. La historia está ahí, no la podemos leer, incluso no está en los versículos porque no tenemos tiempo. Pero dice la escritura que ellos empezaron a gritar frenéticamente, a danzar frenéticamente. Incluso empezaron a hacer sacrificios, a zanjarse, a herirse. Y pasaba el tiempo y no pasaba nada. Elías incluso lo tomó aquello para hacer ver que aquel no era Dios verdadero. Incluso empezó a burlarse. Bueno, griten más fuerte porque a lo mejor no los escuchan. A lo mejor está durmiendo, se tomó una siesta, está desayunando, está comiendo, está viendo la televisión. Traten de despertarlos, toquen más fuerte. Todo eso empezó a hacer Elías. Y no pasaba nada. Y le tocó el tiempo a Elías. Y Elías dice el versículo 30. Entonces versículo, y acercándose todo el pueblo, esta pregunta se la hace Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaban sin saber, como algunos de nosotros, si Dios todavía sigue haciendo la obra como creemos que la Escritura nos sugiere y es real, que lo haga Él. Que lo haga Él, que nosotros podamos experimentar su gloria, alabados a Dios, y podamos ver su gloria. Y Elías entonces, después en el verso 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con la piedra un altar en el nombre de Jehová. Y después mire esto lo que dice Elías, después hizo una zanja alrededor del altar. Usted sabe lo que es una zanja, ¿verdad? Y alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto. Agua sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado de agua las zanjas. Aleluya. Y cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, aleluya. Ahí llegó el momento de orar. Pero ¿qué hizo primeramente? ¿Por qué Elías empezó a llenar de agua todo aquello? Sencillamente porque el agua es enemigo del fuego. Había 3 años y medio que no caía lluvia. Las piedras estaban completamente secas, no había humedad. La leña que estaba ahí estaba completamente seca. Por cualquier movimiento de piedras podía ocurrir una chispa y hacer prender un fuego. Pero Elías no quería un falso fuego. Elías no quería que hubiera algo extraño. Elías no quería que su gestión trajera el fuego supuestamente de Dios. Lo falso fuera lo que trajera el fuego de Dios. Elías quería a Dios en el lugar. Aleluya. Y empezó a tirarle agua. Y empezó a echarle agua delante de todo el mundo. No lo hicieron los demás. Gracias a Dios no hubo fuego tampoco. Pero él dijo, esto no lo puedo dejar a otra manera que no sea Dios el que intervenga. Y quiero decirte con todo el corazón, eso es lo que estamos haciendo hoy. Por eso estamos hablando y diciéndole a ustedes, queremos demostración de espíritu y de poder, pero estamos poniéndole agua al asunto. Estamos diciendo claro que no vamos en el nombre de Jesús a dejarnos llevar por estas cosas. Y vamos en el nombre de Jesús a confiar que Dios sí puede hacer milagros. Y cuando Él lo haga, y si alguien es sanado, vamos a comprobar lo que es sanado también. Antes de testificar. Porque muchas veces pasa que las personas por emoción, y yo tenía un dolor y ya no lo tengo, me sanó un cáncer. Vamos a ver si eso es verdad en el nombre de Jesús. Y vamos a ver que Dios lo hizo o no. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Dios ha sanado enfermedades. Aquí Dios ha hecho milagros y va a seguir haciendo en el nombre de Jesús. Aquí tenemos ejemplos de cáncer sanados en el nombre de Jesús. Pero ha sido Dios. Alabado sea Dios. Y están aquí en el nombre de Jesús por eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura que empezó a echar agua. Yo quiero el poder de Dios. Yo quiero que Dios genuinamente sea el que nos visite. Alabado sea Dios. Tenemos que agarrarnos de eso. Tenemos que desearlo. Tenemos que decir, visítanos, Señor. Señor, manifiéstate, que seas tú. Que no sea el pastor, que no sea la pastora, que no sean los músicos, que seas tú el que te mueve, que seas tú el que toca el corazón, que seas tú el que trate con las personas, que tú intervengas. Esta iglesia, ¿cómo es esta iglesia? Esta es la iglesia, se mueve el Espíritu de Dios. Ahí sí está el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente lo sabe? ¿Porque hay 4 brincos? ¿O porque hay gritería? ¿O porque la gente se vuelve loco? No, ahí lo saben porque cuando entren al lugar, Dios los toca, Dios trata con ellos, Dios hace maravillas en su vida, se arrepienten de sus pecados y empiezan a servir a Dios con todo su gozo y con alegría. Aleluya. Y Dios sana y Dios hace milagros y no hay que forzar nada, alabado sea Dios. Si Dios quiere hacerlo, lo hace. Y si no, está muy bien conmigo. Porque Él es el que lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Y dice que después comenzó a orar. Dice la Biblia, cuando llegó el momento de ofrecer el holocausto, se acercó Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca. Escuche esto, hermano. ¿Por qué necesitamos demostración de espíritu y de poder? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Sí, amén. No nosotros sabemos que Él es Dios. Sí, sí. Pero allá afuera hay mucha gente que no quiere creer en Dios y que necesita ver a Dios. En Cuba Dios empezó a visitar con milagros y señales
y un pueblo ateo y criado en el ateísmo, un pueblo que desde niño nos estaban diciendo que Dios no existía, Dios comenzó a derrotar todo eso con milagros. ¡Aleluya! Diciendo, aquí estoy yo sanando y libertando. Aquí estoy. Eso no lo pudo parar nadie. Y sacaban al evangelista y se lo llevaban para su lugar. Y uno de la congregación, un diácono, cualquier otra persona, Dios empezaba a hacer milagros. Sin haber estudiado en ningún instituto bíblico, sin nada, Dios empezaba a hacer cosas lindas. Porque era el momento de Dios. Aleluya. A golpe de milagro, el evangelio en Cuba creció de una manera poderosa. Aleluya. Aleluya. Y el Señor quiere seguir haciendo milagros para que este mundo crea. Aleluya. Dice, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tú los tocas de tal manera que el corazón de ellos vuelve a ti. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el fuego de Dios desciende, aunque le hayamos echado agua a la cosa, Dios hace cosas lindas en el nombre de Dios. Yo no tengo que empezar a experimentar. Ustedes me ven que trato de no poner manos, porque quiero que Dios empiece a hacerlo. Dios empieza, no es que está mal poner manos, la Biblia nos habla de poner manos, alabados a Dios, pero quiero en el nombre de Jesús que sea Dios, no imponerlo, porque esto tiene que fluir divinamente, auténticamente. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene que venir de parte de Dios y que todos estemos seguros de que es Él. Aleluya. ¿Cómo estuvo el culto? Dios estaba en el lugar. ¿Cómo está tu vida? Dios tuve un encuentro con el Señor y mi vida ha sido transformada y yo quiero servirle y yo quiero vivir para Él, porque muchas veces, hermano, y créeme, hermano, esto nació, y voy a confesarlo como pastor, esto nació en mi corazón por la preocupación grande que tengo de que Dios intervenga y que convenza y que toque corazones de una manera especial. Porque Dios ha traído personas, pero necesitamos que sean tocadas por el Espíritu Santo, que sean tocadas por Dios. ¡Aleluya! Y nada que hagamos humanamente puede hacerlo y lograrlo. Nada que podamos enseñar humanamente puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el Señor. ¡Aleluya! Y dice que cayó fuego del cielo y viéndolo todo el pueblo. ¿Qué dice? Viéndolo. Fue testigo. Gracias. La gente va a ser testigo de eso. Cuando empezó a suceder en Cuba, no pudieron decir otra cosa. Empezaron a llamar a todos los que Dios empezó a usar como ¿qué? Los milagrosos. No podían decir otra cosa. No pudieron decir estos son psicólogos. No pudieron decir estos son engañadores, porque los milagros estaban ahí. Los ciegos estaban ahí, ciegos de nacimiento que estaban viendo. Los paralíticos estaban caminando y arrastrando la silla de ruedas. Las personas estaban dejando las muletas y estaban caminando y dando brincos. Entonces, cuando eso empieza a suceder, no hay argumento. La gente comenzó a ver que Dios estaba ahí. ¡Aleluya! Y se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto necesitamos ese grito de todo Jacksonville en el nombre de Jesús? Que pueda reconocer que Dios es el Señor. ¡Aleluya! Que Dios es poderoso. ¡Aleluya! Tenemos que tener cuidado. Y aunque de alguna manera me he adelantado un poco, hay una historia que no voy a contarla completa, pero hay una historia triste en la Biblia de personas que se atrevieron a ofrecerle a Dios fuego extraño. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote Aarón. Tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y es triste, hermano, que hoy haya mucho fuego extraño en la iglesia. Sí. Personas que usan las alabanzas, que usan los cultos, que usan las preparaciones de los cultos para crear un ambiente. Psicología de las masas. Exacto, para lograr algo, porque no tenemos el respaldo de Dios para que Él intervenga, para que Él haga algo.
Si tú y yo tenemos esa sabiduría de parte de Dios, no podemos conformarnos con los engaños, no podemos conformarnos con los fuegos extraños. El fuego extraño de estos hombres fue perjudicial para su vida. La historia es triste. Si usted quiere leerla, puede buscarla después. Pero lo que te puedo decir es que era fuego extraño, fuego que Dios no le mandó, porque había un fuego con el único cual se podía encender el incienso en el tabernáculo. Y ese fuego había venido de parte de Dios. Dios había hecho descender fuego del cielo y había quemado el holocausto. Y la tarea de los sacerdotes era mantener ese fuego. El fuego en el altar nunca se podía apagar. Ellos tenían la tarea única de mantener el fuego encendido, porque era fuego de Dios. Pero de ahí mismo, de ese fuego, era el único lugar para poder prender todos los demás fuegos, sea los candelabros o el incienso. De ese fuego. No podía ser un fuego traído de casa. No podía ser un fuego aprendido en un concilio. No podía ser el fuego aprendido en un de esos teológicos. El fuego tenía que ser el fuego de Dios. Y Dios lo catalogó como fuego extraño. Y sufrieron pérdida estos dos hombres terrible, porque sencillamente se atrevieron a hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Es peligroso. Nosotros no queremos fuego extraño. Nosotros queremos que sea el fuego de Dios. Si va a haber fuego, que sea el fuego de Dios. Y mientras no haya fuego, estamos como Elías. Respóndenos, Señor. Respóndenos, Señor. Echándole agua al sacrificio y creyéndole que los cielos se van a abrir un día y va a derramar el fuego de Él. ¡Aleluya! ¿Qué tengo que hacer, Padre? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que creerte, yo tengo que vivir para ti, yo tengo que buscarte, ok, yo lo voy a hacer, tengo que arrepentirme todos los días, lo voy a hacer, pero yo no quiero otra cosa que no sea tu fuego, aleluya. En el nombre de Jesús. Quiero que seas tú el que lo hagas, que seas tú el que intervengas de una manera especial, que seas tú el que toque los corazones. Algunos hermanos me han dicho cuando testifican y encuentro ese testimonio como confirmación, cuando las personas tienen un encuentro con Dios, hermano, es tremendo. No digo que van a vivir sin pecado, no digo que no van a caer jamás, porque es un engaño, pero algo tiene que cambiar. Si tú y yo hemos tenido un encuentro con Dios y Dios ha demostrado que Él es real en nuestra vida, algo va a cambiar, alabado sea Dios. Incluso podemos desviarnos y podemos debilitarnos en la fe, pero siempre vamos a recordar que conocemos a Dios y sabemos que Él es real porque tuvimos un encuentro con Él. Porque Él nos tocó un día, aleluya. Pero como dijera un famoso predicador, ¿cómo podemos atrevernos a decir que hemos tenido un encuentro con Dios y que no ha pasado nada en nuestra vida? Es como aquella persona que está en medio de la calle y una rastra le pasa por arriba y después se para y le dice: acabo de tener un accidente con una rastra, un camión grande de no sé cuántas toneladas y aquí estoy yo, sin un rasguño. Nadie puede decir eso. El que ha tenido un accidente de esa índole, si está vivo, está desbaratado. Ahí van a estar las evidencias de que tuvo un encuentro con la rastra. Igual manera, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, las evidencias se van a ver. Queremos agradar a Dios, queremos vivir para Él, queremos hacer lo que Él quiere. Todavía batallamos con nuestra vieja naturaleza, todavía nos caemos y nos levantamos, pero sabemos que Dios es real, aleluya. Y si de algo no vamos a dudar nunca, es que Dios es real. Amén. Que Dios es real porque me tocó mi corazón, porque trató conmigo, porque me enseñó que Él es maravilloso, aleluya. Y eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos, hermano. No importa que pueda estar más años en esta iglesia, quizás lo que Dios tiene destinado para ti es que vas a estar en otra iglesia algún día. No importa eso. Lo importante es que tú sepas que en este lugarcito, en estas 4 paredes, tú tuviste un encuentro con Dios. Dios se mostró a tu vida, aleluya. Y cuando recuerdes familia para Jesucristo, a lo mejor se te olvidaron los nombres de los pastores, se te olvidaron quiénes eran los hermanos, pero algo no se te puede olvidar. Si algo estás bien seguro, es que cuando entraste por esa puerta estaba Dios y Dios trató contigo y Dios hizo cosas lindas en tu vida, aleluya.
Hermanos, necesitamos eso. Y amén. Necesitamos la intervención divina. Aleluya. No sé usted, pero Yo lo necesito. me siento muchas veces como Elías. Señor, ¿qué podemos hacer? Necesitamos de ti. Hazlo, Padre. Hay mucho que podemos aprender que hizo Elías. Hoy no podemos hablarle de todo eso. Pero sí te puedo decir algo. Que si nos atrevemos a creerle a Dios, Dios puede hacer algo. Elías primero tuvo que creer que Dios responde por fuego. Que las historias eran reales. Que la historia no era un engaño. Que cuando Dios derramaba su fuego era verdad. Él le creyó a la palabra. Nosotros tenemos que creer a la palabra. Y si queremos en el nombre de Jesús ver demostración de poder y de espíritu, tenemos que creer a la palabra en el nombre de Jesús. Decía un famoso reformador, John Wesley, decía: ¿usted sabe por qué ya no tenemos los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué ya no hay milagros? ¿Por qué ya no hay dones de sanidad? No es porque dejaron de existir, no es porque hay una escritura que nos diga a nosotros que ya no existe para este tiempo. Es sencillamente por la incredulidad de nosotros. Si nosotros volvemos a descubrir y a creerle a Dios, aleluya, Dios vuelve a hacer maravillas en el nombre de Jesús. Porque Él está vivo, aleluya. Él es real y Él puede hacer maravillas en medio nuestro, aleluya. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? ¿Cuántos le dicen, Señor, yo quiero eso? ¿Lo quieres conmigo en el nombre de Jesús? Yo lo quiero en el nombre de Jesús. Si usted se acuerda de este pastor en el nombre de Jesús, no se acuerde tanto de los gritos, no se acuerde de la manera que lo hace. Acuérdese de esta petición: Señor, hazlo. Hazlo, Señor. Hazlo a tu manera. Visítanos, derrama tu gloria. Visítanos con poder y gloria en el nombre de Jesús. Si lo quieres, ponte en pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Ponte en pie y vamos a orar en el nombre de Jesús.